cuento una historia rápida. Chicos, cuando comencé a hacer perros hace unos 3 años más o menos, no había gente haciendo perros, al menos no como lo hacen ahora. Había un tatuador o otro que había hecho un perro, había intentado algo, pero no había esta ola de personas tatuando muchas mascotas, tatuando a su gato. Tanto es así que la primera vez que mostré a mi madre un tatuaje que yo había hecho de un perro, mi madre dijo, pero Renata, ¿quién es el loco que se tatúa al perro y no se tatúa a su hijo? Y hoy en día lo que más tenemos son personas tatuando a sus perros y no tatuando a sus hijos. Entonces, hoy en día hay mucha gente tatuando a sus mascotas. Y esto es algo así como 3 años más o menos, sobre cuando empecé con esto de hacer las mascotas. Una de las razones para que esto suceda es el tabú de la textura. ¿Qué pasa? Cuando empecé, la mayoría de los tatuadores tenían este pensamiento de pensar así: chicos, es un perro tiene millones de pelos, me voy a morir tatuando pelos, no me lo puedo permitir. Pelo, infinitos pelos, no hay manera de tatuar esto, no sabré cómo hacerlo, va a ser demasiado complejo. No le gustaban hacerlo. Las personas se negaban mucho a este tipo de trabajo hasta que empezaron a notar, más que nada por la cantidad de trabajo que estaba publicando uno tras otro. Perro, todos los días de la semana había un perro publicado. Y luego, ¿qué pasa? Las personas empezaron a dar cuenta que no era algo de 7 cabezas. Si había alguien haciéndolo todos los días, no era algo de 7 cabezas que ellos pensaban que era. Y le ponían más atención a este tipo de referencia de perro de mascota para este universo y empezar a divulgar y todo, a trabajar. Y vi que había mucha gente interesada en hacer esto a partir de ahí, como era mi público. Y hoy en día hay mucha gente haciendo perros, mascotas, y yo creo que es genial haber sido una de las personas que abrió la puerta a este mercado, porque las mascotas se lo merecen. Y entonces, estos tatuadores comenzaron a hacerlo después de esta ola, principalmente. Les abrieron la mente de que no era esta bestia de 7 cabezas, como dije. ¿Y qué notaron? No toda una mascota es pelo. ¿Y por qué no todo es pelo? Déjame explicarle la teoría de la cosa. El ojo humano tiene algo que se llama foco. Así como una cámara fotográfica, es una cosa que intentar hacer lo más parecido posible al ojo humano. Así que ella tiene esa cosa llamada enfoque. Para que entendas, vas a tomar tu dedo e ir como mirar un espacio que tiene al menos 2 o 3 metros en la parte inferior, ¿sabes? No mires a una pared corta como a 1 metro de distancia. Toma un espacio más alejado de tu casa o del estudio donde estás y pon el dedo de frente. Coloque su dedo a unos 10 a 15 centímetros de su nariz y solo mires el dedo. Puedes sin mover la vista ver todo lo demás que está en el fondo y todo está borroso. Y si haces el mismo ejercicio invertido, puedes cambiar el foco de tu visión dentro de la misma escena. Vuelve a la misma escena. Pon tu dedo por delante y ahora, en vez de fijarlo en tu dedo, lo fija por detrás. Quando cambia su mirada hacia el fondo, puede ver claramente todo el fondo, pero nota que el dedo que está cerca está borroso. Y lo que pasa, esto es bastante loco. Es difícil, dentro de una misma escena, tanto para el ojo humano como para una cámara, enfocar todos los puntos de una misma escena. Incluso puedes hacer un multifoco, ¿cierto? Conseguir más de un punto en la misma escena, pero tanto el ojo humano como la lente fotográfica priorizan la parte principal de la escena. O es lo que está al frente o es el que tiene más detalles. Siempre hay algo que llamará más la atención, y eso es una prioridad para la lente o el ojo humano. Gracias a Dios, chicos, con la foto de una mascota pasa lo mismo cuando vamos a tatuar la bendita foto de la mascota. Cuando vamos a tatuar a la mascota, hay un trillón de hilos en esa mascota y pensamos, voy a tener que hacer todo el animal hilo por hilo, lo voy a alargar. No, ¿por qué? Porque cuando se toma esa foto, toma una parte principal de la escena y termina desdibujando el resto. Pondré aquí una imagen que os ayudará a entender mejor. Este es un tatuaje que hice. Este es Kenai, un perro que le tatué a un cliente mío. ¿Y qué pasa? ¿Por qué mostré este tatuaje? Porque este tatuaje muestra muy bien este ejemplo de lo que te decía, que no todo es hilo. Para los que no sepan, este es un Golden Retriever y esta raza tiene mucho pelaje, es enloquecedor. Cualquiera que tenga un Golden en su casa sabe que tiene mucho pelo, que la cantidad de pelo que tiene un Golden es mucho. En su frente tiene muchos pelos cortitos, tiene mucho pelo. Pero, ¿qué pasa? Esta foto, cuando se tomó esta foto de él, la cámara enfocó los detalles principales. ¿Y cuáles fueron los detalles? La lengua, esta parte pequeña aquí entre la nariz y la boca, que tiene los pelitos ahí, que se ve que está bien claro, que tiene los bigotes.
La nariz que estira hacia arriba, los pequeños puntos en la parte superior de la nariz a la derecha, esta pequeña textura granulada en la parte superior de la nariz en la parte clara. Esta parte foi muy buena. El foco está todo en esta parte central, el resto ya está más desdibujado. Se puede ver que en la parte de su frente, sabemos que esse animal tiene mucho pelo, pero es liso. Yo no hice un hilo detallado ahí, no tomé una aguja de rasgo o de pintura o cualquier otra cosa y dibujé hilo por hilo en el todo. Entonces, concéntrate en esta parte, la nariz, la boquita y la lengua y los bigotes. Esta foto tiene foco, el resto no, ¿entiendes? El resto es homogéneo. ¿Y el resto qué es? Es una aplicación de color sólido. Entonces, en su frente hay un bloque beige aquí, un bloque beige aquí y un bloque marrón en el medio. ¿Sabes qué es eso? Es ese movimiento circular aplicando, llenando todo el bloque. Su frente está hecha así, es suave, no es mechón por mechón, no tiene toda esa molestia. Así que mira, pierda el miedo a hacer pelo y textura. ¿Por qué? No todo lo que sabemos está compuesto completamente de hilo. Cuando lo vamos a tatuar, tendremos que hacer hilo a hilo. No es así. ¿Por qué? La fotografía, cuando capta o escena, se enfoca en un detalle principal y en ese detalle harás los pequeños pelos. En el resto, 99% de los casos quedarán un poco desenfocados y eso nos facilitará el trabajo porque luego aplicaremos color sólido. Básicamente eso es todo. Solo quiero sacarles de la cabeza todo ese miedo de que es un negocio muy complejo y que va a ser de mucho trabajo. Sí, se requiere dedicación para hacerlo bien, pero no lo es algo de 7 cabezas que imaginamos que es.